Bueno, chicos, habíamos dicho que así se organizaba la materia, ¿sí? En forma de átomo, molécula, macromolécula, organela, célula, tejido, órgano, sistema de órganos y organismo pluricelular complejo. Que a partir de célula hablamos de vida, ¿sí? Que todos los seres vivos están formados por al menos una célula, y que ahí hablamos de organismo unicelular, porque estaba formado por una célula. Y como ejemplo estaban las bacterias o las levaduras, también había algunas algas, algunos parásitos, ¿sí? Y ya cuando se complejizaba un poquito más, se hablaba de organismo pluricelular. ¿Qué quería decir organismo pluricelular? Formado por muchas células, como las plantas y los animales, ¿sí? O los honguitos, de esos que son el clásico honguito de dibujitos, eso también es un organismo pluricelular. Bien, entonces decíamos, ¿sí?, que estos seres vivos, es decir, todo aquello que está formado por al menos una célula, cumplía con ciertas características, tenía ciertas características. Esas características, ¿sí?, las habíamos dividido, las habíamos clasificado y las habíamos analizado. Bien, decíamos que, entonces, que a partir de célula, ¿sí?, hablábamos de ser vivo. Y que esos seres vivos, ¿sí?, tenían ciertas características. Por ejemplo, dentro de esas ciertas características, por ejemplo, decíamos que intercambiaban materia y energía con el ambiente. ¿Sí? Intercambiaban materia y energía con el ambiente. ¿Sí? Porque la energía y la materia no se creaba, ¿sí?, ni se destruía, se transformaba. ¿Bien? Obteníamos, por ejemplo, energía, las plantas, por ejemplo, obtienen energía solar, energía lumínica, y a través de un proceso que era la fotosíntesis, ¿sí?, podían hacer su propio alimento, ¿sí?, y convertir esa energía lumínica en energía química, en azúcares, su propio alimento. Bien, entonces decíamos por eso que esa planta, ¿sí?, esa planta, todo ser vivo que pueda producir su propio alimento, ¿sí?, a ver, que nosotros hagamos una costeleta, que nosotros hagamos una milanesa, estamos haciendo nuestro propio alimento, pero es a través de otro ser vivo, ¿sí? Por lo tanto, no somos autótrofos, ¿sí? No nos generamos nuestro propio alimento a través del aire, de la energía lumínica, ¿sí?, o reacciones químicas en nuestro interior. Bien, en cambio las plantas, que pueden producir, las plantas, las algas, pueden producir su propio alimento a través de la energía lumínica, a través de agua, ¿sí?, y a través del dióxido de carbono, y a través de reacciones químicas, pueden producir su propio alimento, que son azúcares, a través de la fotosíntesis, se denominan autótrofos, metabolismo de autótrofos, ¿sí? Hay otras formas de intercambiar energía, ¿sí? Cuando corremos, cuando transpiramos, liberamos energía, utilizamos energía, ¿sí?, para nuestras funciones vitales, y liberamos energía en forma de calor. Bien, y la materia es, obviamente, el intercambio de materia es cuando nos nutrimos, cuando nos alimentamos, estamos incorporando materia del ambiente, ¿sí?, y la liberamos nuevamente al ambiente a través de los desechos, ¿sí?, o cuando un ser vivo se muere a través de los descomponedores. Bien, que ya eso lo vamos a ver más adelante, pero por eso tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, intercambio de materia y energía con el ambiente. Otra característica que tenían los seres vivos, ¿sí?, era la característica de que reaccionan o responden a estímulos, ¿sí? Responden a estímulos internos o externos, ¿sí? Estímulos que eran internos, por ejemplo, cuando tenemos hambre o sed, y estímulos externos, ¿sí? Estímulos hacía referencia a un mensaje, ¿sí? No, es algo que me motiva a dar una respuesta, ¿sí?, a generar una respuesta,
¿sí? Había un procesamiento y se genera una respuesta, ¿sí? A través de la función relación-control, ¿sí? Esto es las funciones vitales. Pero, como característica de los seres vivos es que respondemos a estímulos internos y externos. Por ejemplo, cuando tengo hambre, cuando siento frío, cuando tengo calor, cuando tengo sed, ¿sí? O cuando tengo temperatura, ¿sí? Son estímulos internos. Y externos, ¿sí? Por ejemplo, si me estoy mojando con la lluvia, si estoy viendo peligro, bien, si estoy sintiendo que hay mucho viento, si hay mucho sol, ¿sí? Si está frío, si hace mucho calor, bien, esos son estímulos externos, ¿sí? O los ruidos, los sonidos, ¿sí? Las diferentes texturas que puedo llegar a tocar, ¿sí? Esto lo hago, los externos, los percibo, esos estímulos externos a través de los 5 sentidos. ¿Bien? Entonces responden a estímulos. Que decíamos que esta característica de responder a estímulos se denominaba irritabilidad, ¿sí? Irritabilidad. ¿Bien? Esta característica de responder a estímulos es la irritabilidad. ¿Qué era la irritabilidad? Entonces era la posibilidad de un ser vivo de percibir un estímulo, procesarlo y dar una respuesta en función de ese estímulo que recibió. Una respuesta coherente, ¿sí? Si yo me estoy quemando la mano, ¿sí? Si yo me estoy quemando la mano, tiendo a retirarla, ¿sí? A retirarla. Ahora, si yo me estoy quemando la mano y me pongo a bailar, ¿sí? Eso no es algo coherente con el estímulo, ¿sí? No se condice, no está bien, ¿sí? Por eso es tan importante esta característica de los seres vivos, que nos permite responder a los estímulos que estamos percibiendo del exterior y del interior. Si hay mucho sol, me cubro los ojos, me voy a la sombra, ¿sí? Eso es irritabilidad, para podernos acomodarnos a los estímulos que estoy sintiendo, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué era tan importante? Para la homeostasis, para mantener en equilibrio las condiciones internas. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué era tan importante la homeostasis? Para la supervivencia, para sobrevivir, ¿sí? Sin esas condiciones internas en equilibrio y puede que ocasione la muerte del ser vivo, ¿sí? Bien. Otra de las características que había era que se podían adaptar los seres vivos, adaptar al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que podían, ¿sí? Que podían a través de procesos evolutivos, ¿sí? De procesos evolutivos se podían adaptar al ambiente. El ambiente va modificándose a medida que pasan los años, ¿sí? Se va modificando. Se van cambiando las temperaturas, se van modificando las temperaturas, van disminuyendo, van aumentando, hay más tormentas, hay menos tormentas, hay sequías, hay, bueno, diferentes cambios en el ambiente, ¿sí? La presión ambiental, la humedad, va generando que los seres vivos, ¿sí? Adquieran a través de variabilidades genéticas, ¿sí? A través de modificaciones en el material genético, adquieran características mejores que los otros individuos que le precedieron, ¿sí? Mejores evolutivamente, ¿sí? Evolucionan, ¿sí? O nace una nueva especie, hay una especiación, ¿sí? Nace una nueva especie y que puede ser capaz de adaptarse, de vivir a ese ambiente, ¿sí? Eso era que se podían adaptar. Bien, había otra característica de los seres vivos que modificaban el ambiente, que lo modifican al ambiente donde viven, ¿sí? Modifican el ambiente. Que ustedes muy bien a muchos que encontraron, ¿sí? Modificaciones del ambiente que no eran del ser humano. El ser humano modifica el ambiente, desmonta para poder crear ciudades, ¿sí? Levanta el terreno, baja el terreno, ¿sí? Crea subsuelos, modifica cauces de los ríos, ¿sí? Modificamos el ambiente, pero hay modificaciones del ambiente, ¿sí? Que la hacen los seres vivos. Todos los seres vivos modifican el ambiente. Ustedes encontraron las hormigas, encontraron los horneros,
¿sí? Con todos los pajaritos, ¿no? Esto de generar un nido, modifican el ambiente para poder sobrevivir, para poder ocupar ese nicho ecológico, ¿sí? Habíamos visto que también se alimentaban, se nutrían, ¿sí? Tenían metabolismo. Bien, también habíamos visto que cumplían con un ciclo de vida, ¿sí? Con un ciclo que era que nacían, ¿sí? Se originaban, nacían, se crecían, se desarrollaban, ¿sí? Y morían. Bien. Esto de crecer y desarrollarse había diferencia en los conceptos, ¿sí? Una cosa era crecer y otra cosa era desarrollarse. ¿Bien? ¿Por qué había diferencia en estos conceptos? Una cosa es la diferenciación, ¿sí? A medida que se va originando el ser, las células van diferenciando su función, ¿sí? Se van diferenciando, ¿sí? Van diferenciándose los tejidos, van diferenciándose los órganos, ¿bien? Y otra cosa es que aumente la masa, el volumen, ¿sí? O sea, que haya más altura, por ejemplo, ¿sí? Esa era la diferencia. ¿Bien? Y que todos los seres vivos cumplían con ese ciclo. Los organismos unicelulares y los pluricelulares, todos cumplen con ese ciclo, ¿sí? Una bacteria también cumple con ese ciclo, ¿sí? Todos los seres vivos. Bien, tenían entonces ese ciclo vital. ¿Sí? Se nutrían, se alimentaban. Muy bien, se reproducían. ¿Sí? Dentro de las características también están, digamos, las funciones vitales. También están las funciones vitales, ¿sí? Bien, estas eran entonces las características de los seres vivos. Se relacionaban entre sí y con el ambiente, ¿sí? Se relacionan, ¿sí? Estas eran las características. Todos los seres vivos cumplen con todas estas características. ¿Bien? Intercambian materia y energía, tienen un metabolismo, ya sea autótrofo o heterótrofo, ¿sí? Cumplen con la función de irritabilidad o con la función de relación-control, ¿sí? Esta función de poder responder, ¿bien? Al ambiente, interno o externo, todos se adaptan al ambiente, puede haber evolución o todos nos adaptamos al ambiente, los seres vivos se adaptan todos al ambiente, ¿sí? Pero más allá de eso puede haber un proceso evolutivo y que nazca una nueva especie. También todos modifican el ambiente, todos los seres vivos modifican el ambiente, todos cumplen con un ciclo vital, ¿sí? Tienen como característica la reproducción, ¿sí? Y tienen esta característica, esta función, ¿sí? Esta función vital de nutrición. ¿Bien? Entonces, ¿por qué decíamos que cumplían con funciones? Estas eran las características. ¿Por qué decíamos que cumplían con funciones vitales? Las funciones vitales, ¿sí? Como la palabra lo dice, son esenciales para la continuidad de la vida, ¿sí? Son esenciales para la continuidad de la vida, para la supervivencia de la especie, ¿sí? No solo del individuo, sino de la especie. Por eso son funciones vitales, ¿bien? ¿Por qué les aclaro que son para las especies también? ¿Sí? Y por lo general es lo primordial para que se mantenga, para que sobreviva, para que perdure en el tiempo esa especie. Porque está la función de reproducción. Y uno puede llegar a decir, pero reproducirse no es vital para un individuo. Un individuo que no se reproduzca no quiere decir que ese individuo se va a morir. No. Pero si todos los individuos de una especie dejan de reproducirse, esa especie
claramente va a tender a desaparecer, a extinguirse, ¿sí? Por eso es que son funciones vitales en líneas generales para la supervivencia de la especie en sí, ¿sí? Entonces esas funciones vitales teníamos la reproducción, teníamos la nutrición, ¿sí? Y teníamos la función de relación control. ¿Bien? Esta función de relación control era la de respuesta, ¿sí? De respuesta a estímulos externos o internos. Bien, esa era la función de relación control. La respuesta a estímulos internos o externos, ¿sí? La función de nutrición, ¿sí? La función de nutrición era la que me permitía, ¿sí? Este intercambio de materia y energía, ¿sí? Que es lo que hace que se pueda obtener la energía necesaria para todas las reacciones metabólicas. ¿Bien? Y la función de reproducción, ¿sí? Esta función de reproducción podía ser asexual o sexual. Asexual se generan dos organismos idénticos, ¿sí? Idéntico, el material genético es idéntico, ¿sí? Las bacterias, por ejemplo, una bacteria se divide, ¿sí? Por un proceso que se denomina mitosis, se divide y obtengo dos bacterias idénticas, ¿bien? No hay variabilidad genética, no hay diferenciación, ¿sí? No hay algo que haga que se modifique y que pueda llegar a haber un cambio, ¿bien? O, por ejemplo, yo le corto un gajito, ¿sí? a una planta y luego con ese gajo hago una nueva planta. ¿Bien? Eso es reproducción asexual. Y esa planta va a ser genéticamente idéntica a la planta original. Igual que con un cactus, ¿sí? Corto un pedacito y puedo hacer un cactus nuevo, ¿sí? Genéticamente es idéntica al cactus de donde lo saqué. Lo que no quiere decir que por fuera sea igual después, ¿sí? Porque eso va a depender de la interacción justamente con el ambiente, ¿sí? Y la sexual, la reproducción sexual es cuando se requiere de dos organismos, ¿sí? Que aporten cada uno una célula, ¿sí? Cada uno una célula y esas células se fusionen, ¿sí? Para generar un nuevo ser, un nuevo individuo. ¿Bien? Entonces, ahí sí hay variabilidad genética porque vienen los genes de este individuo y de este individuo que cada uno da una célula, ¿sí? Esas células se fusionan y generan un nuevo ser, ¿sí? Eso es reproducción sexual, donde participan dos células, gametas se llaman, ¿sí? Por ejemplo, en las plantas tenemos el polen, que es la gameta masculina. ¿Sí? Eso amarillito que ven en la flor es la gameta masculina, el polen. ¿Bien? Y también adentro de la flor está el óvulo. ¿Sí? Se une ese polen, ese grano de polen con el óvulo y generan la semillita. ¿Sí? Y esa semillita luego, cuando germina, da una nueva planta. Es una reproducción sexual. ¿Bien? O en los seres humanos, ¿bien? Un espermatozoide, un óvulo, ¿sí? O en cualquier animal, un espermatozoide, un óvulo, se unen, ¿sí? Y dan origen, dan lugar a un nuevo ser, ¿sí? A un nuevo ser. Esa es la reproducción sexual. Se requieren de dos individuos que cedan una célula, ¿sí? Que aporten una célula y esas células se fusionan. Es distinta a la asexual. Esto lo aclaro porque hubo varios errores en la actividad esa, ¿sí? En la sexual hay variabilidad genética, hay diferencia en los genes y en la asexual se obtienen organismos idénticos genéticamente, ¿sí? Bien, esa es la función vital de reproducción. La función vital de nutrición, ¿sí? Y la función vital de la respuesta a estímulos internos o externos, que es la de función relación-control, ¿sí? Estas funciones vitales, como dijimos entonces, son vitales
son vitales porque son imprescindibles para la continuidad, ¿sí? Para la supervivencia de la especie, ¿sí? A la que pertenece ese individuo que lleva a cabo esas funciones. ¿Bien? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Después hay una pregunta del virus, ¿sí? El virus no es un ser vivo, porque está formado por macromoléculas, no por células. Bien, entonces está dentro del nivel químico, ¿sí? Los virus no son seres vivos. Y lo que decía la publicidad era, lo que decía la pregunta de la publicidad dice que el producto mata a los virus. Y yo le preguntaba, ¿está bien utilizar la palabra mata o tendría que usar la palabra destruye? ¿Sí? Varios de ustedes respondieron muy bien, ¿sí? Se debería de modificar esa palabra mata porque no se puede quitar la vida a algo que no tiene vida. No tiene vida porque no tiene célula. El virus no tiene célula. Entonces la palabra que se tendría que utilizar es destruye, ¿sí? Era como para que pensaran un poquito cuándo era considerado un objeto vivo, un ser vivo, ¿sí? A partir de qué, y era de célula, ¿sí? Ese era el primer nivel biológico, y entonces los virus no se pueden matar, sino que se destruyen. Y además pertenecen a un nivel químico. Bien, esto básicamente es una síntesis, un resumen de lo visto, de lo analizado, ¿sí? Durante toda la primera etapa. Yo les pido, por favor, que si ustedes tienen consultas, si tienen dudas, si hay algo que no entienden, me lo pregunten, ¿sí? Tienen mi WhatsApp, lo tienen, yo se los doy en las actividades, tienen mi número, pregúntenme, yo hago otro video esclarecedor de un tema específico, ustedes me preguntan, yo doy ese tema, esto es un resumen, es una síntesis de todo lo que ustedes tienen escrito, de la teoría, ¿sí? Es simplemente como para que vean más o menos cómo van encastrados los temas, cómo van siendo como un rompecabezas y se van uniendo los temas, ¿bien? Que estuvimos viendo. Entonces, toda duda que tengan me preguntan, yo no tengo ningún inconveniente que me escriban al WhatsApp o que me escriban al mail, ¿sí? Yo les voy a dar bien escrito ahora mi mail en la quinta actividad, ¿sí? Para que ustedes puedan comunicarse allí o por WhatsApp, no tengo ningún inconveniente. Yo les mando audio, les grabo otro video, ¿sí? Como ustedes me digan. Lo importante es que ustedes entiendan y también descomprimir un poco la carga, ¿sí? De la casa, porque los papás, los tutores, con quienes estudien, con quienes hagan los deberes, también tienen sus responsabilidades, tienen otros hijos, tienen trabajo, tienen la casa que llevar adelante, tienen un montón de cuestiones que también sumarle el rol de docente y volver a cursar primer grado, estoy acostumbrado por mi hijo, primer año, ¿sí? Entonces me preguntan si hay dudas, lo vemos, hacemos lo posible para que ustedes puedan alcanzar los conocimientos, ¿sí? Son un grupo hermoso, yo estoy muy contenta de haberlos conocido, aunque tuve poquito tiempo, pero con algunos padres he tenido más contacto, ¿sí? Agradezco muchísimo las palabras que me han hecho llegar y las sugerencias que me han hecho llegar algunos papás para mejorar. Todo es bienvenido siempre que nos mantengamos con respeto. Siempre todo es bienvenido, así que les agradezco, los invito a que continuemos construyendo juntos, ¿sí? Que sigamos avanzando, nos queda mucho de esto, mucho de modalidad virtual, una modalidad que desconocemos todos, ¿sí? Y que todos estamos dando lo mejor de nosotros, que nos tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener empatía, porque no sabemos qué está sucediendo en la casa de ninguno de nosotros, pueden estar ocurriendo un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces yo les pido que juntos sigamos trabajando para que podamos salir adelante, ¿sí? Nos sigamos cuidando y yo estoy acá para resolver las dudas, ¿sí? Yo estoy acá para que los pueda ayudar de alguna forma para que ustedes puedan aprender, ¿bien? Cualquier cuestión, entonces se comunican conmigo para la resolución de la quinta actividad. Nos estamos viendo.